Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video vamos a dar la introducción de diagramas de cuerpo libre. Y antes de comenzar con este tema, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Y si gustan también pueden darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Bueno, y voy a comenzar escribiendo lo que vamos a entender por un diagrama de cuerpo libre. Bien, y un diagrama de cuerpo libre pues va a ser una representación vectorial que describe todas las fuerzas, y estas fuerzas las vamos a representar por flechas que están actuando sobre nuestra partícula que vamos a estudiar. Y para que se comprenda mejor lo que es un diagrama de cuerpo libre, pues vamos a ver los siguientes ejemplos. Bien, y tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos un bloque que se encuentra sobre esta superficie. Y siempre lo que nos vamos a estar preguntando es ¿qué fuerzas están actuando sobre este objeto? Y antes de comenzar a realizar el diagrama de cuerpo libre para este objeto, debemos de recordar que cuando nosotros vamos a estudiar cuerpos en equilibrio, para poder realizar esto vamos a omitir o no vamos a considerar las dimensiones de este objeto. Lo vamos a tratar como si este fuera una partícula puntual, y sobre esta partícula pues van a estar actuando todas las fuerzas. Como ya había comentado, nos debemos de preguntar siempre cuáles son las fuerzas o qué fuerzas están actuando sobre nuestro objeto. Primero, como también ya comenté, este objeto pues es un bloque que tiene ciertas dimensiones, pero para analizar todas las fuerzas que están actuando sobre él y para aplicar nuestras condiciones de equilibrio, este objeto lo vamos a considerar como si fuera una partícula puntual. Es decir, como si solamente tenemos este punto y todas las fuerzas que estén actuando sobre este objeto las vamos a representar sobre ese punto. Y lo primero que tenemos para este objeto, pues este va a tener una determinada masa y por lo tanto pues va a tener un peso. Y este peso o el peso de cualquier objeto siempre va dirigido hacia abajo. Entonces este lo vamos a representar con una flecha que va hacia abajo. Y este lo hago de la siguiente manera. Y aquí tenemos esta flecha que nos representa el peso. Además, normalmente uno denota el peso con la letra W. Bien, pero ¿qué otras fuerzas están actuando sobre nuestro objeto? Siempre que tengamos un objeto sobre una superficie, va a aparecer lo que llamamos una fuerza normal. Y esta fuerza normal, pues va a ser normal al plano en el cual se encuentre el objeto. Si observan, el plano en el cual se encuentra este objeto, pues es esta línea que tenemos aquí horizontalmente. Y como ya había comentado, pues aquí va a aparecer una fuerza normal, que va a ser perpendicular, en este caso, a esta línea. Y en este caso, pues esta fuerza normal va a apuntar hacia arriba y perpendicular a la superficie, y esta la voy a dibujar de la siguiente manera. Y esta fuerza normal, pues a veces la denotamos con la letra N minúscula o a veces con la letra N mayúscula. Aquí depende de cuál es la notación que estén utilizando. Bien, y pues estas son prácticamente todas las fuerzas que están actuando en este caso sobre este bloque. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado y hay que leer muy bien el problema. Porque aquí, como nuestro objeto se encuentra sobre esta superficie, puede que exista una fuerza de fricción o no. Esto se los van a indicar en el problema. Entonces, en el caso de que existiera una fuerza de fricción, pues también la vamos a dibujar. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. La fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone a la dirección del movimiento. Entonces, por lo tanto, si nuestro objeto tiende a moverse hacia la derecha, la fuerza de fricción la debemos de dibujar hacia la otra dirección, que es hacia la izquierda en este caso. Pero si nuestro objeto tiende a moverse hacia la izquierda, pues la fuerza de fricción va a apuntar hacia la derecha. Recuerden, la fuerza de fricción siempre va en la dirección contraria a la del movimiento. Bien, y en este caso, pues si no existe esa fuerza de fricción, pues ya esto que tenemos aquí, o esta representación de estas flechas que son estos vectores, pues va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Bien, aquí tenemos nuestro segundo sistema.
Si observan, tenemos estas tres cuerdas, esta la cuerda A, la cuerda B, y luego esta otra, por la cual está conectado con este peso de 400 newtons. Bueno, y normalmente cuando tenemos un sistema así, lo que debemos de checar o el punto donde debemos de ver cuáles son las fuerzas que están actuando son aquellos puntos en los cuales se intersectan nuestras cuerdas. Si observan, aquí tenemos esta cuerda A, esta cuerda B y esta otra cuerda, y estas se unen en este punto en particular. Bien, y pues siempre que tengamos un sistema con cuerdas, las cuerdas siempre lo que van a realizar es jalar para que estas pues puedan estar tensadas. Entonces, si nosotros checamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este punto, si observamos, pues tenemos tres cuerdas, entonces estas van a estar jalando a este punto. Es decir, la cuerda A lo va a jalar hacia este lado, esta cuerda B hacia acá hacia arriba y esta otra cuerda hacia abajo. Y así pues se va a lograr que se tensen estas cuerdas. Y siempre lo vamos a considerar así. Entonces aquí, pues voy a dibujar una flecha sobre esta cuerda, pero esta va a apuntar hacia este lado. Y esta la podemos llamar la tensión de la cuerda A. O aquí pueden utilizar cualquier nombre. Entonces aquí simplemente lo voy a dejar con A, que se refiere a este vector. Y para esta otra, pues como ya había comentado, también esta cuerda va a jalar a este punto. Entonces lo vamos a representar esa fuerza de tensión con esta flecha que va sobre la cuerda. Y pues a esta la voy a dejar llamada igual a B mayúscula. Y aquí, para esta otra cuerda, pues como ya había comentado, pues las cuerdas jalan, en este caso a este punto. Entonces esta cuerda, o la tensión de esta cuerda, la voy a representar con una flecha que va hacia abajo. Y aquí normalmente lo que yo he realizado en ciertos ejercicios de equilibrio es considerar que esta tensión ya es el peso de nuestro objeto. Pero esto, ¿por qué lo realizamos así? Pues si observan, nosotros podemos por otro lado ver las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto, que es este que tenemos aquí. Es decir, si yo analizo por otro lado las fuerzas sobre este objeto, pues por un lado vamos a tener el peso del propio objeto, y como ya había comentado en el ejemplo anterior, pues siempre apunta hacia abajo, y lo vamos a representar con una flecha que va hacia abajo. Pero sobre este objeto, pues está actuando esta cuerda, y yo les comenté que las cuerdas siempre jalan a los objetos cuando están tensadas. Entonces, como tenemos este objeto y esta cuerda, pues esta cuerda lo que va a hacer es compensar en este caso al peso, y esta cuerda pues va a ejercer una fuerza hacia arriba. Y por ejemplo, pues la voy a dibujar hacia acá. Y si solamente estamos viendo a este objeto, pues estas son las únicas fuerzas que actúan sobre él. Entonces, si nosotros aplicamos nuestras condiciones de equilibrio, pues debemos de tener que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto debe de ser igual a 0. Y como solamente tenemos estas dos, una que va hacia abajo y otro que va hacia arriba, pues significa que estas fuerzas son iguales. Y por lo tanto, la tensión en esta cuerda pues va a ser igual a este peso. Por lo tanto, pues esta tensión que yo dibujé acá, o esta fuerza, pues va a ser igual al peso. Y por lo tanto, cuando tengamos situaciones así, podemos omitir esta parte que tenemos acá y directamente, pues ya escribir que esta fuerza de la tensión de la cuerda, pues como está conectando con este peso, pues va a ser igual al peso de este objeto. Y directamente podemos decir que esta fuerza, pues es el peso, que en este caso es de 400 newtons. Bueno amigos, y por lo tanto, para este sistema, estas tres flechas que tenemos aquí, la flecha A, la flecha B y esta flecha de 400 newtons, nos representan el diagrama de cuerpo libre. Y ya sobre esto podemos trabajar para aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Y vamos a ver otro ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo. En este tenemos esta cuerda B que continúa hasta este punto y después sigue y se conecta con este peso. Y también tenemos esta barra que le llamé A. Y pues vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Y para eso, de nueva cuenta, nos debemos de preguntar qué fuerzas o cuáles fuerzas están actuando aquí en nuestro sistema. Y para eso debemos de elegir un punto en particular.
No lo había comentado en los otros ejemplos, pero cuando tenemos aquí cuerdas, ya sean barras y en este caso pues pesos, pues vamos a tener varios puntos en los cuales están aplicadas las fuerzas. Por ejemplo, uno de esos puntos pues va a ser este que tenemos aquí, pero sobre este solamente está actuando esta cuerda. Otro punto también que tenemos es este otro que está en esta parte. Y tenemos pues otros más. Otro es el que tenemos en esta parte. Y otro pues obviamente el que tenemos en el peso, que es en esta parte de aquí. Pero ¿cuál de todos estos puntos que dibujé aquí voy a elegir para dibujar mi diagrama de cuerpo libre? Pues ese lo vamos a elegir de la siguiente manera. Va a ser aquel en donde estén actuando prácticamente todas las fuerzas. Que en este caso, si observamos nuestro dibujo o esquema, ese punto se encuentra en esta parte, ya que aquí está actuando lo que es la fuerza de esta barra y también la fuerza que ejerce la cuerda. Además, también aquí en este punto está conectado el peso. Y pues vamos analizando las fuerzas. Como también ya había comentado en los ejemplos anteriores, las cuerdas lo que van a hacer es jalar en ese punto en particular. Entonces aquí pues vamos a tener la tensión o fuerza que va a ejercer esta cuerda B. Y como va a estar jalando, pues la vamos a representar con un vector que va dirigido hacia este lado y sobre la cuerda. Bien, y ya que dibujamos esto, pues vamos analizando con las demás fuerzas. Tenemos aquí que se conecta a esta cuerda. Recuerden que esta cuerda va en esta parte, o sea, continúa. Y aquí, pues esta parte de la cuerda va a estar tensionada. Y como es una cuerda, pues esta va a jalar, en este caso, hacia abajo. Y de esta la voy a representar, esta fuerza, con un vector que va hacia abajo. Pero como ya había comentado en el ejemplo anterior, pues aquí directamente podemos indicar que esto ya es el peso. Es decir, el peso de este objeto, ya que si nosotros dibujamos las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto, pues vamos a tener por un lado el peso que va hacia abajo y la tensión de esta cuerda que en este caso va a jalar hacia arriba. Y aplicando condiciones de equilibrio, pues se debe de cumplir que la suma de esas fuerzas debe de ser igual a 0. Y eso lo que nos indica es que la tensión en esta cuerda debe de ser igual al peso. Por eso es que aquí directamente ya consideré que esta parte de aquí es igual al peso. Ahora, ¿cómo vamos a saber la fuerza que está ejerciendo la barra A? Pues para esto voy a hacer la representación de esta barra con lo siguiente. Y pues voy a representar esta situación de esta barra con esta cuerda. Y tenemos algo como esto. Entonces, si observan, esta barra pues prácticamente no está sujeta con nada. Es decir, me está presionando y a la vez pues la cuerda pues lo está también presionando. ¿Qué pasa si yo quito la cuerda? Pues si han observado, la barra se cae. Bueno, aquí en este caso, por este extremo la barra está sujeta. Entonces, en ese caso, pues no va a caer como tal como acá, pero lo que va a pasar es que esta se va a mover hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las cuerdas para que esta barra no caiga? Pues por un lado, observen de nuevo, estas cuerdas lo que hacen es presionar a la barra. La están presionando hacia esta parte de acá, es decir, esos la están empujando. Pero por la tercera ley de Newton de acción y reacción, lo que va a pasar es que esta barra a su vez va a estar empujando a la cuerda en dirección o sobre una línea que está conectada con esta barra, pero hacia afuera de esta. Entonces, por un lado vamos a tener en este punto la fuerza que ejerce esta cuerda sobre la barra en esta dirección. Pero nosotros estamos interesados en la fuerza que está ejerciendo nuestra barra. Entonces, como ya había comentado, pues la barra también a su vez va a estar empujando a este punto, pero hacia este lado. Y esa es la fuerza que está actuando sobre este punto debido a esta barra. Y si observan, pues ya no tenemos más fuerzas que estén actuando sobre este punto. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, o la representación de estas tres flechas, pues ya es nuestro diagrama de cuerpo libre para este sistema. Bien, y vamos a ver un último ejemplo. Bueno, pues este ejemplo es el siguiente. Tenemos aquí un plano inclinado y sobre este tenemos este bloque que tiene un peso W1
Después, este bloque está conectado por medio de esta cuerda a este segundo bloque que tiene un peso W subíndice 2. Además, podemos observar que tenemos este símbolo de aquí, y esto lo que nos representa es el coeficiente de fricción estática. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que existe fricción entre este bloque y el plano inclinado. Y aquí, como nos están indicando esto, pues debemos de considerar esa fuerza. Ahora, pues este sistema está formado por dos objetos, que es el bloque 1 y el bloque 2. Cuando tenemos esta situación, lo que debemos de realizar es un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Y se me estaba pasando mencionarles lo siguiente. Cuando nosotros realizamos diagramas de cuerpo libre, pues estos son ya sea para aplicar condiciones de equilibrio o para estudiar la dinámica del sistema, es decir, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces aquí no importa el tipo de problema que estén enfrentando, como les comenté, ya puede ser un problema de equilibrio o un problema de dinámica. Al final, cuando uno quiere analizar las fuerzas que están actuando sobre un objeto, siempre se tiene que realizar esto, realizar el diagrama de cuerpo libre. Bien, y pues voy a comenzar realizando el diagrama de cuerpo libre para el bloque número 1. Y pues nos vamos a preguntar nuevamente qué fuerzas o cuáles son las fuerzas que están actuando aquí sobre este objeto. Bueno, pues como ya he estado comentando, tenemos aquí nuestro bloque que tiene un determinado peso que aquí se le llama W1. Entonces, recordemos que el peso siempre va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, aquí pues lo vamos a representar con una flecha o vector que va hacia abajo. Y recuerden que este objeto tiene ciertas dimensiones, pero cuando hacemos el estudio de esto, pues lo vamos a considerar como si fuera una partícula puntual. Entonces todo este objeto lo estoy representando con este puntito. Y seguimos analizando las fuerzas sobre el bloque 1. Como este bloque se encuentra sobre la superficie de nuestro plano inclinado, eso lo que significa es que el plano va a ejercer una fuerza normal sobre el bloque. Y recuerden que esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Y también deben de recordar qué es lo que significa perpendicular. Esto lo que quiere decir es que se debe de formar un ángulo de 90 grados entre la superficie y el vector normal. Bien, y pues esto lo voy a dibujar de la siguiente manera. Y aquí pues indicamos que entre esta flecha y la superficie del plano inclinado pues se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces esta flecha pues ya nos representa la fuerza normal que ejerce la superficie del plano sobre el bloque. Y pues aquí no hemos terminado, pues todavía tenemos más fuerzas que están actuando sobre nuestro bloque 1. Por una parte tenemos la tensión de esta cuerda, y esto lo que hace es jalar o tratar de jalar al bloque. Por lo tanto, esta fuerza la voy a representar con una flechita que va a apuntar hacia esta parte y sobre la cuerda. Y a esta pues simplemente le voy a llamar tensión 1. Ahora, no debemos de olvidar lo siguiente. Aquí ya había comentado que tenemos este símbolo, que significa que existe fricción entre el bloque y la superficie del plano inclinado. Entonces, debemos de considerar la fuerza de fricción. Ahora, como esta cuerda, o más bien todo este objeto que está colgado de esta parte, que es el objeto número 2, pues va a tratar de jalar a este bloque que se encuentra sobre el plano inclinado. Entonces, esto, o más bien el bloque número 1, va a tender a moverse hacia arriba. Y por lo tanto, como el movimiento va a ir hacia arriba o va a tender a ir hacia arriba, la fuerza de fricción siempre se opone a la dirección del movimiento. Por lo tanto, esto va a ir, o esta fuerza va a ir en la otra dirección. Y esta la vamos a representar ahora con una flecha que va hacia este lado, es decir, hacia abajo del plano inclinado. Y a esta fuerza la llamé de esta manera. Ahora, la fricción siempre va a ser en esta parte en la que está en contacto el bloque y la superficie del plano inclinado. Y pues en realidad esta fuerza está aplicada sobre esta parte, pero como ya había comentado, este objeto lo voy a considerar como una partícula puntual. Entonces, pues esta flecha, pues la dibujo en lugar de esta parte, pues aquí sobre este punto que dibujé que nos representa a nuestro objeto. Bueno, y estas 4 flechas que dibujé, pues son las fuerzas que están actuando sobre el objeto 1. Y esto ya nos representa el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Ahora, como algo adicional, cuando nosotros estamos analizando un problema,
ya sea de equilibrio o un problema de dinámica, lo que tenemos que hacer después de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre es darle un sistema de coordenadas a lo que tenemos aquí. Entonces, en un plano inclinado, el sistema de coordenadas se elige de tal manera que el eje X va a estar paralelo al plano inclinado y pues el eje Y va a ser perpendicular a este. Y ya en base a eso, pues hay que dibujar nuestros vectores en ese sistema de coordenadas y después realizar la descomposición de las fuerzas. Y otra cosa adicional, cuando estemos trabajando con un plano inclinado, fíjense bien, este pues tiene un determinado ángulo de inclinación, pero este pues siempre podemos considerar que es el siguiente ángulo acá en la representación de nuestros vectores. Es decir, este ángulo de 30 grados pues va a ser igual a este ángulo que tenemos aquí. El ángulo que va a formar el vector que es el peso con esta línea que es perpendicular al plano inclinado. Bien, y aquí todavía nos falta realizar el diagrama de cuerpo libre para el bloque número 2. Y pues vamos a analizar qué fuerzas están actuando sobre este bloque. Pues por un lado tenemos el peso de este objeto. Y este, como ya he estado comentando, siempre va a ser representado con una flecha o vector que va hacia abajo. ¿Y qué otras fuerzas tenemos aparte del peso que están actuando sobre este bloque? Pues por otra parte tenemos la tensión de esta cuerda. Y como ya he estado comentando, pues las cuerdas siempre van a jalar. Por lo tanto, vamos a tener la tensión de esta cuerda que en este caso va a ir hacia arriba. Y si observamos, pues ya no tenemos más fuerzas que estén actuando sobre nuestro bloque. Entonces, por lo tanto, esto que tenemos aquí o estas flechas, pues ya es el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Y aquí como un dato adicional, cuando tengamos un sistema de este tipo, es decir, dos objetos que están conectados por una misma cuerda por medio de la polea, se considera que la tensión en esta parte de la cuerda y en esta otra parte van a ser iguales. Y esto va a pasar siempre y cuando no exista fricción entre la polea y la cuerda, que por lo general siempre va a ser así, cuando estamos comenzando con el estudio de este tipo de sistemas. Es decir, cuando estamos estudiando sistemas ideales, ya que pues en la vida real pues sí existe fricción entre las poleas y las cuerdas cuando tenemos un sistema de este tipo. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que se haya comprendido este tema de lo que es diagramas de cuerpo libre, ya que esta es una parte esencial cuando uno está estudiando sistemas en equilibrio y también cuando estamos en la parte de dinámica. Además recuerden que cualquier duda o comentario nos pueden escribir y nosotros pues les vamos a contestar. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo y también si ustedes gustan pueden activar la campanita de las notificaciones para que así les lleguen nuestros nuevos videos. Bien, y me despido. Yo soy su amigo Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos la próxima.